Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo llevar a cabo un PID de frecuencia empleando un variador ATV31 de Schneider y un autómata S7200 de Siemens. En concreto, en este autómata vamos a utilizar lo que es el objeto tecnológico PID Compact. Si miramos inicialmente cómo tenemos que llevar a cabo la relación de entradas y de salidas entre ambos equipos, tenemos que hacer las relaciones que aparecen ahí representadas. Es decir, hay que definir cuatro entradas, cuatro salidas digitales del autómata 7200 para activar las entradas lógicas del variador. Por tanto, habrá que hacer el cableado correspondiente entre los borneros. LI1 para el avance, LI2 para el retroceso, LI3 para el acuse de fallo y LI4 para el frenado por continuo. Y también tendremos que cablear la salida de la entrada analógica de la signal board de nuestro autómata, de la signal board SB1232, a la entrada analógica 1 del variador en tensión. Y además, como información de estado del variador, vamos a utilizar las salidas de relé que tiene, en concreto la salida de relé R2 y la salida R1. La R2 se va a configurar para el fallo del variador y la R1 para indicación de marcha. Se cablearán a las entradas digitales I04 e I05 del PLC. Y por último, para saber el valor de la frecuencia real del variador, vamos a configurar la salida A0V del variador y la vamos a cablear a la entrada IW66, a la entrada analógica 2 del PLC. Este es el esquema de cableado que refleja las relaciones que hemos comentado entre el autómata y el variador. Además, se ven las entradas físicas que va a tener también nuestro autómata. En concreto, va a tener pulsador de marcha a derechas o en avance, SQ1, el pulsador de marcha a izquierdas o en retroceso, SQ2, pulsador de paro, SQ3, un pulsador para hacer el acuse de fallo y la entrada analógica mediante un transductor de temperatura. Y como salida digital, pues tendremos un piloto para indicar el funcionamiento o la marcha del variador. Para conseguir el objetivo de la práctica, debemos de llevar a cabo, según nos indica el fabricante, la parametrización del variador. Siempre inicialmente interesa volver a parámetros de fábrica. En segundo lugar, vamos a configurar el motor que está accionado por el variador, yendo al menú correspondiente, que en este caso es el de control de motor. Tenemos que definir pues, parámetros de frecuencia, de tensión, de intensidad, de velocidad de giro, de factor de potencia, etc. A continuación, lo que tenemos que hacer, dado que vamos a gastar la entrada LI3 y LI4 del variador, es desasignarlas de la función de velocidades preseleccionadas, que es lo que por defecto hace el variador. Entrando en el menú FUN, submenú PSS, vamos a pasar dichos valores, dichos parámetros a no. Ya una vez están liberadas esas dos entradas lógicas, pues podemos asignar la entrada lógica LI3 al acuse de fallo y la entrada lógica LI4 al frenado por inyección de corriente continua. A continuación vamos a coger y los dos relés, las dos salidas a relés del variador en el menú entrada-salida, le vamos a asignar los valores correspondientes para lo que nos interesa. También vamos a subir lo que es la frecuencia máxima de salida del variador y la velocidad alta, HSP, hasta los 80 Hz. De forma que hagamos una regulación en frecuencia de 0 a 80 Hz en función de la temperatura que tengamos en el proceso. Y por último, el paso 8 nos indica que tenemos que parametrizar la salida analógica A0V del variador, estará conectada a la entrada analógica del PLC. En concreto hay que decirle que es una salida analógica en tensión con el valor 10U y también que va a ser proporcional a la frecuencia real que tenga el variador, mediante el valor OFR. Bien, en lo que es el autómata, en nuestro caso disponemos de un S7212 ACDC relé, versión 4.2, con una signal board de una señal de una salida analógica y también de un modo de comunicaciones de maestro de Profibus. La tabla de variables reflejan las necesarias, tanto de tipo de entradas analógicas, entradas digitales del PLC, salidas analógicas y salidas digitales. Y también tenemos una serie de marcas que hemos definido en la programación. En concreto, para llevar a cabo el PID necesitaremos como referencia o como set point la variable de frecuencia deseada, que será la MD 1005. Necesitaremos una variable que nos dé la información de estado real de frecuencia del variador, que vamos a utilizar directamente la entrada IW66 y el accionamiento sobre el variador será a través de la salida QW80.
que es lo que vamos a regular con nuestro PID, con los parámetros que tenga dicho PID. La estructura de programación no difiere mucho de la empleada en algún otro ejemplo. Primero vamos a tratar en el segmento inicial la entrada analógica de temperatura de 50 a 150 grados mediante las instrucciones NOR-X y SCALE-X. Queremos que dicha temperatura, que será la tensión de entrada 0,10 voltios en la IW64, sea proporcional a la frecuencia de 0 a 80 Hz, con lo cual situaremos dos bloques de escalado para tener esa doble relación. En el segundo segmento nos va a tratar la entrada analógica de la frecuencia real del variador, también la vamos a normalizar y la vamos a escalar entre 0 y 80 Hz para saber el valor real en la MD 1010. El segmento 3 y el segmento 4 los vamos a utilizar para definir las condiciones de avance y de retroceso en las entradas lógicas del variador. Condiciones de activación mediante el set y condiciones de desactivación mediante el reset. En el reset tenemos la condición de disparo por falta en el variador y también la salida punto Q de un temporizador de impulso, que es el que nos va a través de ese Q2, el que nos va a hacer el frenado por continuo. El segmento 4 es igual que el anterior, movemos ahí un enclavamiento en la condición de set de una salida con otra para evitarnos que pueda funcionar en los dos sentidos de giro. El segmento 5 nos hace el ajuste de fallo mediante la entrada y la salida correspondiente del PLC. En el segmento 6, como hemos comentado, tenemos la condición de parada por frenado por inyección de corriente continua en la entrada LI4 del variador. Y por último, el segmento 7 es la señalización del funcionamiento del variador. Bien, y en este caso no hemos definido todavía ninguna condición para la activación de la salida QW80. Esta tiene que estar en un OV30, en un OV cíclico de procesamiento que tenga el PLC, se procese cada 100 milisegundos, y ahí es donde vamos a insertar el objeto tecnológico de PID, del objeto PID compact. La habilitación de dicho objeto se hará cuando esté habilitado el variador para girar a derechas o izquierdas, y los tres parámetros que necesitamos son los básicos. El set point o referencia, que en nuestro caso será el valor real definido por la frecuencia deseada, MD 1005, el valor de entrada con la información de medida de cuál es la frecuencia real del variador a través de la palabra IW66 y cómo llevar a cabo la salida correspondiente para ajustar el PID mediante la salida analógica del variador, la QW80. Si miramos la información del fabricante, este bloque, la salida del bloque de control PID, va a depender de una serie de parámetros que están aquí representados en la ecuación. En concreto, va a depender del valor que tenga Kp, que es la ganancia proporcional, del valor que tenga de tiempo de integración, Ti, y del valor que tenga de tiempo derivativo, Td. Además de una serie de ponderaciones de cada una de esas acciones, como son el elemento B o el elemento C. Este es el esquema que nos da el fabricante sobre cómo funciona dicho bloque. Bien, una vez lo hayamos creado, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la configuración del mismo. Básicamente son tres apartados. Lo que es ajustes básicos, tenemos que indicar que vamos a hacer una regulación de frecuencia. Y los parámetros de entrada y salida que hemos comentado. El set point a través de la MD, la entrada directamente analógica, la input pair con la IW66 y la salida out pair para la acción de control mediante la salida QW80, también otra palabra. El segundo bloque es el de ajustes del valor real, donde ahí lo que nos interesa sobre todo es definir el límite superior por encima de 80 Hz, hemos puesto 85, y comprobar que hacemos un escalado de 0 a 80 Hz entre un valor entero de 0 a 27648. Y por último, en el bloque 3 tenemos lo que son la parte de ajustes avanzados. Podemos comprobar cuál es la monitorización del valor real y los límites del valor de salida. Y en caso de que tengamos información del ajuste o de algún ajuste previo, podríamos activar la entrada manual. Aquí no está activada y como vemos va a tomar como valores iniciales para intentar buscar el ajuste los que vienen aquí indicados. La estructura también por defecto suele ser un PID, aunque también si tenemos información podemos elegir
que directamente empiece con un PI y nos quitamos la acción derivativa. Bien, con todo esto vamos a ver cómo funciona el ajuste o la puesta en servicio del PID. Está cargado el programa en el autómata y en el entrenador junto con el variador. Vamos a activar lo que es el tiempo de medición e inicialmente lo que vamos a hacer es una optimización inicial. Vamos a activar también la parte digital, que si no evidentemente no arrancará. Y como vemos la va haciendo en curso. El set point que tiene son 46 Hz y medio aproximadamente. Aquí como vemos en la gráfica nos muestra tanto la salida en rojo, que es la QW80, los valores que le está dando de tensión, para intentar llegar al set point, que es la línea negra, en nuestro caso son los 46,5 Hz, y en verde tenemos el valor de la entrada que recibe el PLC de la frecuencia real del variador. Bien, inicialmente lo que hemos hecho ha sido una optimización inicial. Como vemos, no es muy fina, la salida funciona de manera a saltos, ¿no? con señales de tipo cuadrado, con escaloncitos, e intenta ajustar el valor. Una vez tenemos hecha esa optimización inicial, interesa hacer una optimización de tipo fino, para intentar aproximarnos lo máximo posible al set point. Bien, está en ello. Inicialmente, como os he comentado, lo que está haciendo es intentar ajustar los parámetros de un regulador PID. Bien, la primera optimización fina, vemos que nos está dejando pues un funcionamiento que todavía no es estable, que no es adecuado. Vemos que ahora está por encima del valor de set point y está haciendo pues, los ajustes necesarios para calcularse los parámetros. Esta parte puede durar más o menos tiempo en función del tipo de proceso y de ajuste, el tipo de regulador que queramos. Bien, una vez acabado, vemos que el ajuste que ha hecho pues no es todavía muy preciso. Está en el entorno de los 46 Hz y medio, como hemos pedido, pero aún tiene una oscilación importante. Vamos a llevar a cabo, vemos aquí la gráfica, como la señal roja, que es la de salida, aún tiene bastante variación, para intentar que la verde, que es la frecuencia real que nos devuelve, esté estabilizada en torno a la negra, que es la consigna. Vamos a hacer un segundo ajuste, una segunda optimización fina, para ver si nos mejora un poquito el funcionamiento. En lo que es el variador, los valores de frecuencia van oscilando de 45 a 47 más o menos. Lo ideal es que con una variación pequeña de la salida del output consigamos que el set point y la entrada sean parecidos. Vemos que más o menos está realizando el mismo proceso que antes. La gráfica, si nos fijamos, vemos que más o menos nos está dando un proceso similar, con una pequeña una variación menor, pero vamos, del mismo tipo. Con lo cual vemos que al final vamos a llegar a una variación más o menos igual que antes. Y una vez acabado esta segunda optimización, vemos que sobre el set point, que sería 46,6 Hz de frecuencia, la entrada que devuelve oscila todavía bastante. Vemos que nos está repitiendo más o menos el proceso de antes. Vamos a cambiar el punto de consigna para ver cómo
se adaptaría. Por ejemplo, vamos a intentar subirlo a unos 58 Hz, más o menos, para que veamos la dinámica del regulador, si se ajusta o no. Bueno, vemos que bueno, sigue más o menos oscilando la salida bastante para intentar mantener la consigna, y el ajuste no es muy fino, presenta problemas. En este momento, una vez uno ha hecho el proceso y ve que no se ajusta lo que ve a lo que desea, pues se puede plantear si el hecho de utilizar la acción derivativa es adecuado o no. Dicha acción provoca precisamente esa oscilación mantenida que no nos interesa, que no nos gusta, con lo cual podemos plantearnos parar el PID, ahí habría caído, y vamos a cambiar la configuración. Estos parámetros son los que estaba detectando, pero vamos a cambiar la configuración y vamos a pedirle que nos haga un PI. Vamos a cargarle la nueva opción y vamos a ver si quitando todo lo que es el tiempo derivativo y la ponderación conseguimos que ajuste mejor. Vale, pararíamos un poco lo que es tiempo de muestreo, lo volveríamos a arrancar y vamos a probar. Inicialmente haremos una optimización inicial y ahora sí que en este caso es lo que pretendemos es comprobar si con el PI nos va a funcionar mejor. Vale, activamos lo que es la parte digital. Vale, ahí arranca ya el motor a través del variador, vuelve a hacer todo el proceso de acelerones y frenados, digamos, de esa señal roja que hemos visto, que es de salida, para intentar calcular los parámetros y ver si se ajusta. Y vamos a decirle que nos haga también una optimización fina. Antes hemos visto que con una hubiera valido. Vale, y vemos que nos está ajustando los dos. En este caso, sobre el set point de 57-58 Hz, ya vemos que el funcionamiento está realizando el proceso de puesta en servicio. Vale, y una vez acaba, vemos que sigue habiendo distancia. Vamos a hacer una segunda optimización fina, a ver si ahora no ajusta más. De todas maneras, aquí ya observamos cómo la señal de salida ya empieza a tener menos fluctuación, menos saltos en su aplicación sobre la señal del regulador. Vemos como con el PI aparentemente se consigue mejores resultados porque hay menos sobre oscilación. La acción derivativa en este caso no nos interesa. Vale, pues ahí nos quedaría en torno a los 58 Hz y los 57,96. Vemos que el ajuste y la salida, como vemos, ya está el valor de tensión que da la QW80, la signal board del autómata, presenta menos variación. Este ajuste sí que nos podría servir. Vamos a subir la consigna un pelín para que veamos cómo se comporta el sistema. Y si lo sigue,
de manera adecuada. Como ahí el ajuste sí que parece que ya es más preciso. Vamos a bajarle. Ya vemos que está copiando la estructura, la forma de las curvas. Sin ya fluctuaciones ni variaciones, como hemos visto de la salida de la señal roja. Vale, perfecto. Ahí vemos que el ajuste está bastante bien. Con lo cual, el PID no nos ha funcionado bien porque tenía bastante oscilación. El PI es el que mejor nos funciona. Una vez ya tenemos el PI funcionando en condiciones, vamos a cargar los parámetros al objeto tecnológico, a la configuración, y podemos visualizarlo directamente desde aquí. Entonces, fijaros que con una ganancia proporcional de 1,53 y un tiempo de interacción de 1,72 segundos, hemos conseguido que el ajuste sea suficientemente adecuado. Como hemos visto, no nos interesa la parte derivativa. Vamos a cargar nuevamente ya esos ajustes al autómata y de esa manera ya nos quedaríamos, por así decirlo, con el funcionamiento del PID ya ajustado. Vamos a darle una nueva consigna para que suba. Con el tiempo correspondiente vemos que al final sí que se asemeja bastante. Ahí. Muy bien, pues nada, esta es la solución que nos quedamos.